Bienvenidos a Leyendas Perdidas, el lugar donde las sombras cobran vida y los secretos del pasado se convierten en historias escalofriantes. En el corazón de la Ciudad de México, entre el bullicio de tranvías, el eco de los primeros anuncios de radio y el aroma a pan recién horneado que invadía las calles adoquinadas, existía un rincón olvidado por el progreso, la Callejuela del Olvido, un pasaje estrecho y sombrío que conectaba la calzada de San Antonio con el antiguo barrio de Mixcoac. Un lugar que, a pesar de estar a solo unos minutos del bullicioso centro de la capital, parecía congelado en el tiempo. Allí, en 1928, una historia comenzó a circular entre los vecinos. Una historia que nadie quería creer, pero que nadie podía olvidar. Todo empezó con una mujer, una joven de nombre Lucía Mendoza, de apenas 22 años, hija de una familia humilde de tejedores del sur de la ciudad. Lucía era conocida por su belleza serena, sus ojos oscuros como la obsidiana y su voz dulce que solía entonar corridos en las fiestas del barrio. Pero su vida cambió para siempre cuando conoció a un hombre llamado Federico Delgado, un abogado adinerado, hijo de uno de los primeros magnates del petróleo mexicano, cuya fortuna había crecido con la fiebre del oro negro tras la revolución. Federico era un hombre de modales refinados, pero con una mirada fría que muchos decían escondía una oscuridad ancestral. Se decía que su familia tenía raíces en España y que algunos de sus antepasados habían sido acusados de brujería durante la Inquisición. A pesar de las advertencias de su madre, Lucía se enamoró perdidamente de él. Se veían en secreto porque Federico temía el escándalo que causaría un matrimonio con una joven del pueblo. Pero Lucía soñaba con un futuro juntos, con una boda en la Catedral Metropolitana, con hijos y una casa junto al bosque de Chapultepec. Sin embargo, en abril de 1928 todo se derrumbó. Federico desapareció sin dejar rastro. Su mansión en Polanco fue sellada por orden judicial y se rumoreaba que había huido al extranjero tras una investigación por corrupción relacionada con contratos petroleros. Lucía, devastada, fue vista por última vez caminando hacia la Callejuela del Olvido, vestida con un traje blanco de novia que había encargado semanas antes, esperando una boda que nunca llegaría. Nadie supo qué ocurrió esa noche. Al día siguiente, el cuerpo de Lucía fue encontrado en un pequeño patio interior de la callejuela, estrangulada con un listón de seda blanco, el mismo que había usado para atar su ramo de flores. Su rostro estaba sereno, como si hubiera muerto mientras dormía, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en el cielo. La policía cerró el caso rápidamente, alegando suicidio, aunque no había evidencia de ello. El caso se archivó, y Lucía Mendoza fue enterrada en el Panteón Civil de Dolores, sin lápida, sin honores. Pero la historia no terminó allí. A partir de mayo de 1928 comenzaron a reportarse apariciones. Testigos afirmaban haber visto a una mujer vestida de blanco, con un velo cubriendo su rostro, parada en medio de la Callejuela del Olvido a altas horas de la noche. Algunos decían que cantaba una melodía triste, una canción que nadie reconocía, pero que hacía llorar a quienes la escuchaban. Otros aseguraban que la figura se acercaba lentamente, sin hacer ruido, y susurraba una sola frase: ¿vino a la boda? En 1931, un joven periodista de El Universal, llamado Ramiro Estrada, decidió investigar el caso. Se adentró en la callejuela una noche de luna nueva, con una grabadora de cilindro, una tecnología aún incipiente en México y una cámara de fotos. Nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en el mismo lugar donde había muerto Lucía, con el cuello torcido y la expresión de terror congelada en el rostro. La grabadora estaba rota, pero la cinta, milagrosamente intacta, fue recuperada por la policía. Cuando la escucharon, solo se oía una voz femenina, distorsionada, repitiendo una y otra vez: «¿Vino a la boda? ¿Vino a la boda? ¿Vino a la boda?». Desde entonces la leyenda creció. Durante la década de 1940, en plena época de oro del cine mexicano, un director llamado Emilio Ríos intentó filmar una película basada en la historia. La producción se llamó La novia del olvido. Pero durante el rodaje, 2 actores murieron en extrañas circunstancias. Una se ahorcó en su camerino y el otro fue encontrado con el corazón paralizado, como si hubiera muerto de susto. La película fue cancelada y las copias de la cinta desaparecieron. Hoy se dice que quien posea una copia original morirá antes de verla completa. En los años 80, la Callejuela del Olvido fue declarada zona de riesgo por el gobierno del Distrito Federal y se planeó su demolición para construir un centro comercial. Pero cada vez que los obreros llegaban con maquinaria, los motores se apagaban solos, las herramientas desaparecían y se escuchaban llantos en la madrugada. Un capataz juró haber visto a una mujer de blanco parada sobre los escombros, mirándolo fijamente. Al día siguiente renunció. El proyecto fue abandonado.
Hoy la callejuela sigue allí, casi intacta, rodeada de maleza, con los muros cubiertos de grafitis que advierten: no entres. Ella espera. En 2015, un grupo de youtubers de contenido paranormal decidió grabar un video en el lugar. Subieron un documental titulado La novia fantasma de Mixcoac. Durante la transmisión en vivo, uno de los integrantes del equipo se separó del grupo para grabar una escena en solitario. Lo último que se vio fue su cámara cayendo al suelo mientras se escuchaba un grito ahogado y una voz susurrante. ¿Vino a la boda? El joven fue encontrado horas después desorientado con marcas de dedos en el cuello y repitiendo una sola frase: ella no quería estar sola. Nunca recuperó la memoria completa de lo ocurrido. Hoy, la callejuela del olvido sigue siendo un lugar prohibido. No aparece en los mapas oficiales. Los taxistas se niegan a acercarse. Los vecinos evitan pasar por allí después del anochecer. Y si por casualidad te encuentras cerca de Mixcoac en una noche de luna llena y escuchas una voz femenina que canta una melodía triste entre los muros antiguos, corre, porque si te preguntas si viniste a la boda, ya es demasiado tarde. Algunos dicen que Lucía no fue solo una víctima del abandono, sino que su amor traicionado la convirtió en algo más, un espíritu atrapado entre el deseo y la venganza, condenada a esperar una boda eterna que nunca llegará. Otros creen que Federico Delgado no huyó, que fue ella quien lo eliminó desde el más allá, y que ahora reclama a todos los que osan acercarse con la misma pregunta: ¿vino a la boda? Lo cierto es que en la Ciudad de México, donde la historia y la leyenda caminan de la mano, hay rincones que no deben ser perturbados, porque algunos amores no mueren, algunos duelos no terminan, y algunas novias nunca dejan de esperar. Suscríbete a Leyendas Perdidas, dale like al video, activa la campanita y no te pierdas nuestra próxima entrega. Porque mientras haya lugares antiguos y secretos enterrados en el tiempo, siempre habrá algo más allá de la luz que merezca ser contado. Nos vemos en la próxima, donde lo paranormal siempre tiene una explicación o tal vez no.